es la primera vez que el Go es reconocido oficialmente como deporte. Ese es el hecho histórico a tener en cuenta. Por primera vez se incluye en una Olimpiada del Go. Quiero destacar el lema de la Olimpiada, me llamó mucho la atención. El lema era, en inglés, era Civilization, Value, Wisdom and Bondage. Viene a decir algo así como: las civilizaciones son diversas, diferentes, pero la sabiduría no tiene fronteras. La sabiduría es algo único y válido para todos. Pero de fondo, y por eso he resaltado el lema, de fondo está esa consideración del Go de algo más que un juego y algo más que un deporte. Y eso es precisamente lo que voy a intentar yo desarrollar aquí esta tarde. Bueno, primero, ¿qué es el Go? Esa sería la pregunta para empezar. Y lo que se puede decir así sintéticamente es que el Go es un juego de inteligencia o de destreza mental o de estrategia en el que no interviene el azar. No es una cuestión de suerte, de echar los dados o de ver qué cartas te tocan. Y en ese sentido se puede comparar con el ajedrez, claro, en donde tampoco existe el azar. También se juega en un tablero con fichas blancas y negras y también interviene, pues eso, la inteligencia. Y bueno, antes de que nadie me lo pregunte, voy a hacer como si fuera un buen jugador de Go. Me voy a anticipar y voy a explicar en solo 2 minutos cómo se juega. En 2 minutos se pueden explicar las reglas del juego. Aprender a jugar bien lleva toda la vida. Ese es otro tema. Entonces, se podría decir que son 3 reglas, básicamente. La primera regla, podríamos llamarle regla de la alternancia, que quiere decir que juega primero uno y luego otro, primero uno y luego otro. Normalmente empiezan las negras. Entonces, juega un jugador, luego otro, luego viene el negro, luego viene el blanco, y así sucesivamente. Se van poniendo los puntos, las piedras, se dicen fichas o piedras, pero igual, en las intersecciones o puntos. Esa sería la primera regla. La segunda regla se podría llamar la regla de la captura, que se pueden capturar piedras rodeándolas. Si tenemos aquí una piedra, esta piedra la rodeamos, se entiende que mueve una vez cada uno, pero para explicar la regla, y hago esto, y ahora esta piedra estaría en Atari, el equivalente al jaque del ajedrez, y en el próximo movimiento se capturaría. Y estas piedras capturadas, luego al final de la partida se cuentan. Esa sería la segunda regla. Y la tercera regla sería la regla del territorio. El que hace más territorio gana la partida. ¿El territorio qué es? El territorio es las intersecciones que van quedando libres, que se van cercando dentro del tablero. El tablero empieza vacío, como ya os habéis dado cuenta, y entonces ambos jugadores van intentando cercar el territorio para sí. Aquí, por ejemplo, había 3, 6, 9, 12, 15 puntos de territorio. Al final de la partida, quien tiene más puntos de territorio ha ganado. Bueno, así de sencillo. Con esto que he explicado, ya se podría empezar a jugar. Lo que ocurre es que se complica porque los dos jugadores están intentando hacer lo mismo a la vez, en el mismo espacio, y luego, a medida que van entrando las piezas, pues se va complicando, ¿no? El tablero de Go empieza vacío. En el ajedrez empieza lleno. De alguna manera el ajedrez es una batalla entre dos ejércitos. El Go vendría a ser algo más amplio, vendría a ser como una especie de guerra donde hay momentos de paz, hay treguas, hay conflictos, hay luchas, y en ese sentido hay algunos expertos que dicen que una partida de Go sería como 4 partidas de ajedrez juntas, disputadas a la vez. Lo dicen. Yo sí que puedo decir que el Go tiene más, en ese sentido, tiene un poco más de profundidad que el ajedrez, porque bueno, el ajedrez es 8×8, estos son 19×19. Y bueno, un detalle que suelo citar siempre es que los programas informáticos ya han ganado al campeón del mundo varias veces. Si me equivoco, que me corrijan. En cambio, en el Go, eso todavía no ha ocurrido, y parece ser que falta bastante, porque no hay ordenadores con la potencia y la capacidad suficiente para desarrollar todo lo que hace falta para jugar bien al Go. Inclusive hay quien dice que si lo lograsen sería muy sencillo. En vez de 19×19
se haría un tablero de 21 por 21 y a todos los ordenadores derrotados. Es decir, porque claro, el límite del tablero es convencional. Es convencional. El 19 por 19 podría ser, normalmente para empezar a jugar se usa más pequeño, uno de 13 por 13 o de 9 por 9, y es convencional, es el que se ha seguido usando históricamente desde tiempos remotos en China, en Corea, y donde ya se han desarrollado más las técnicas, la estrategia, y otra diferencia es que no hay direcciones contrapuestas. En ese sentido tiene un carácter más cósmico, podemos decir. Así como en el ajedrez uno se pone enfrente del otro y se chocan los ejércitos, aquí también los jugadores se ponen uno enfrente del otro, pero no es obligatorio, porque no va uno contra otro. Se podrían poner los dos juntos, viendo el tablero desde el mismo lado, porque no hay... Se suele hablar de norte, sur, este, oeste únicamente como criterio orientativo para saber identificar una posición y dónde está una piedra, pero en teoría no va para allí ni para aquí. Sí que es verdad que el juego hay que encontrar la dirección del juego y siempre hay un sentido latente o escondido en cada posición sobre el tablero, pero no hay una posición enfrentada entre los jugadores. La filosofía del juego es distinta. En el ajedrez es jaque mate. Cuando se elimina el rey contrario, la partida acaba. Aquí no. Aquí la filosofía, eso es algo reconocido mayoritariamente, la filosofía es vive y deja vivir. Basta conocer un punto más de territorio del adversario para ganar. No hace falta humillarlo, no hace falta exterminarlo, barrerlo del tablero. En ese sentido, pues se presta más a tener situaciones de equilibrio, de intercambio, de negociación, y sobre esto hablaremos después. Y bueno, la anécdota que se suele citar siempre cuando se habla de la comparación con el ajedrez es que el famoso ajedrecista que fue campeón del mundo, Emanuel Lasker, fue campeón del mundo durante muchos años, a principios del siglo pasado. Cuando descubrió el Go, eso se relata en el libro, por cierto, no lo voy a contar, cómo descubrió el Go, cómo le fascinó al ajedrecista. Lo vio. No es frecuente que alguien vea por primera vez el juego y lo entienda, con la rapidez que lo entendió Lasker. No es frecuente, pero él era un genio del ajedrez y bueno, pues sí, lo vio rápidamente. Entonces, practicó algún tiempo, alcanzó cierto nivel y en una entrevista que le hizo un periodista le preguntaron qué le parecía el ajedrez y en relación con el Go, o sea, qué le parecía el Go en relación con el ajedrez. Entonces la respuesta que dio fue que el ajedrez de alguna manera se circunscribe a los habitantes de la Tierra. Y decía, pero si hay seres inteligentes en algún otro planeta, seguro que conocen el Go. O sea, hablaba de que para jugar algo hay que tener, es que es otro nivel, ¿no? Yo creo que esas palabras elogian al Go, sin menospreciar al ajedrez, pero elogian al Go. Por eso siempre los jugadores de Go lo solemos citar, porque es verdad, o sea, no es tampoco ningún elogio falseado, es real. Para jugar al Go hay que tener no solamente capacidad de cálculo, saber muchas tácticas, saber de memoria muchas aperturas, como necesitan saber los ajedrecistas, sino que hay que tener algo más. Es una percepción del juego, una capacidad de valorar posiciones, una capacidad de mantener la serenidad del ánimo cuando hace falta, cuando hay presión del adversario, etcétera, etcétera. Se requiere algo que es un pequeño plus, ¿no? Voy a traer a cuento lo que dijo también un periodista japonés cuando se lo preguntaron, y este periodista dijo: si alguien considera el Go como algo sin valor, sin importancia, pues no tiene ningún valor, ninguna importancia. Pero si alguien da mucho valor y mucha importancia al Go, entonces el Go tiene mucho valor y mucha importancia. Es decir, que el Go es lo que cada uno entiende del Go, lo que cada uno quiere que sea el Go, según cómo lo practique, cómo lo utilice, cómo lo entienda, cómo lo conciba, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es verdad. Lo cito porque yo lo he comprobado. Hay jugadores de Go
que entienden el Go pues, como un deporte, simplemente, como he dicho antes, o casi ni eso, como un pasatiempo. No pasa nada, no hay ningún problema, está bien. Es un pasatiempo de lujo, diría yo. Pero no es más, para ellos no es más. En cambio, si alguien sospecha que hay algo más escondido entre el tablero y las piedras y quiere profundizar más y va encontrando cosas, aspectos filosóficos, culturales, etc., entonces ahí es otro nivel. Entonces ahí, para esa persona, el Go es otra cosa. No hay contraposición, vamos a decir. El Go es muy polifacético. Encontramos que se puede ver desde muchos puntos de vista. El Go en sí es una herramienta, vamos a decir. Una herramienta, depende de quién la use, se puede usar para, no sé, para dar un golpe, un clavo, o se puede utilizar para abrir una caja fuerte, no lo sé. Si uno no conoce bien la herramienta, por ejemplo, pues no le va a sacar mucha utilidad. Si es una herramienta muy sofisticada y uno sí conoce cómo funciona, pues posiblemente sí le saque utilidad. Esa es destacaría al menos 5 aspectos importantes. El primero, el aspecto lúdico, es un juego, para empezar, es que es un juego, no hay que dar tampoco muchas vueltas, pero como tal juego, pues es un juego que te puede permitir pasar muy buenos ratos, te puedes divertir mucho jugando al Go. Y además, yo resaltaría que es como juego, estamos en presencia de algo que puede convertirse en ocio de alto nivel, de calidad, de mucha calidad. Emplear el tiempo en algo como el Go, tiempo libre, pues es algo extraordinario. Es realmente un privilegio, vamos a decir. En ese sentido, lo digo sin ningún tapujo, la gente que conocemos el Go y lo practicamos, yo me considero privilegiado, sin menospreciar a nadie, pero como yo valoro esa herramienta, lo digo. Entonces yo considero que es ocio de calidad. El aspecto deportivo sería otro aspecto a destacar. Es una gimnasia mental extraordinaria. Estamos activando, según dicen los expertos, los 2 lados del cerebro. El lado izquierdo, que es el lado racionalista, con el que analizamos, el calculador y todo lo demás, y el lado derecho, que es el lado donde se producen los fenómenos creativos, artísticos. Es decir, que en esto coinciden los expertos en general que con el practicando el Go se activan los 2 hemisferios cerebrales, con lo cual es un ejercicio muy completo, como deporte mental. Es decir, que es para mantenerse ágiles mentalmente, es extraordinario. Por eso, en los países orientales, por ejemplo en Japón, yo he oído a veces decir a gente, si el Go es un juego de viejos, y yo me quedaba así sorprendido. Luego me di cuenta, no es que sea un juego de viejos, es que la gente que lo conoce y lo practica no lo deja en toda su vida. Y entonces se llega viejo, y si tienes 80 años y sigues jugando al Go todavía, y se conservan en unas condiciones de lucidez mental increíbles. Por eso yo destacaría otro aspecto, es el aspecto terapéutico del Go. Se suele hablar de los juegos generalmente en el aspecto negativo, ¿no? Las ludopatías, los que están enganchados a las máquinas tragaperras o se hace mucho hincapié en el juego como vicio, pero también se puede ver el lado positivo, que lo tiene. Yo ahora lo quiero decir. Podríamos hablar de una ludoterapia. Jugando al Go uno se mantiene sano, se puede llegar a viejo, ¿no? Tranquilamente, en condiciones muy saludables, porque además si activamos la mente, pues eso es lo más importante que tenemos a nuestra disposición. La mente es con lo que dirigimos nuestra vida prácticamente, es con la que decidimos a dónde vamos, qué comemos. Con la mente hemos decidido venir aquí, o a qué he decidido no venir, o si vamos a ir mañana al Palasari. Con la mente decidimos todo. Entonces tenerla bien en condiciones es importante, ¿no? Y bueno, yo siempre lo digo porque en los tiempos que corren hay mucha gente que le tiene pavor al Alzheimer, que es este mal que está afectando a los países avanzados, del primer mundo sobre todo, ¿no? También los expertos, y yo estoy de acuerdo porque no se conoce ningún caso de algún anciano de esos que tenga problemas de Alzheimer, se dice que el Go es una prevención.
muy buena contra el Alzheimer. Otro aspecto que yo destacaría del Go, por eso he dicho que es muy polifacético, es el valor educativo o formativo del juego. Por eso, en sus orígenes, en cómo surgió el Go, hay una leyenda que es muy conocida, que es prácticamente todo el mundo, que dice que el Go lo inventó uno de los emperadores míticos de la China milenaria, llamado Yao, que era un emperador sabio de la antigua China, y la leyenda dice que inventó el Go para instruir a su hijo. Es decir, que estamos en presencia de un juego que se inventó para educar a príncipes, pero también se podría comparar algo con esos otros juegos que han existido también a lo largo de la historia, que también tienen un valor añadido. Por ejemplo, se sabe que Alfonso X, en el siglo XIII, escribió un libro, que era el libro de los juegos, donde hablaba del arquerque, hablaba del ajedrez también y de otros juegos, y le daba también un significado. Él era un sabio, se le tiene por sabio. Se sabe también de otros juegos que, bueno, no sabemos cómo se practicaban, pero que tenían un valor simbólico porque aparecen en tumbas de faraones, el Senet egipcio. Sin ser tan complicado, se sabe que el juego de la oca también tiene significados y un valor simbólico en relación con el Camino de Santiago, por ejemplo. Es un camino iniciático, ese recorrido que va haciendo la ficha hasta llegar al final del camino, que sirve como instrumento para aprender a resolver conflictos. Eso también es parte de la teoría de los juegos. Un juego, según esa teoría, es la representación de un conflicto sobre un tablero, sobre una mesa o sobre donde sea. Entonces los dos jugadores están aprendiendo a cómo enfrentar o resolver esos conflictos que se plantean en el juego. Y eso es muy útil porque bueno, puedes probar, puedes ensayar y buscar soluciones, buscar salidas sin los riesgos que tiene llevar eso mismo, pero en la vida real, donde los conflictos pues, te pueden hacer sufrir, te pueden causar perjuicios graves. Entonces el tablero es como un laboratorio de ensayo, donde tú puedes probar cosas y ver qué pasa, y luego, de alguna manera, como tú consideres que se puede o no se puede, en la vida, pues extraes lo que consideres más oportuno. Y el aspecto finalmente que quisiera destacar es el valor filosófico del juego. ¿Por qué? Porque con el Go se pone manifiesto algo que todo ser humano desea en el fondo, que es aprender. De hecho, todos los jugadores que llegan al Go, que conocen el Go y se acercan al Go, por mi experiencia, mi experiencia me dice que todos esos jugadores, en cierto modo, llegan buscando al Go. Entonces llegan buscando algo, no se sabe muy bien qué, pero algo que es mi caso también, ¿no? Algo que no sabes qué es, pero que te falta. Y bueno, cuando encuentras el Go, ahí lo detectas, y dices, ahí hay algo. No sabes lo que es, pero dices, ahí hay algo. Ese algo, en principio yo diría que es necesidad de aprendizaje. Uno no sabe qué es eso lo que necesita, aprender. Y en el Go se encuentra, porque por ese aspecto filosófico del juego, que lo tiene, aunque haya gente que no se lo quiera ver. Porque claro, como he dicho al principio, para cada uno es el juego lo que cada uno quiere que sea. Cuando uno profundiza, se da cuenta. El Go tiene esa cualidad filosófica. Y además luego la práctica, si uno se da cuenta, te va mostrando que tienes que aprender a pensar por ti mismo. No puedes, sobre el tablero, no puedes dejarte llevar por conductas estereotipadas. Es decir, pensar algo así como, aquí lo que se suele hacer es esto, o aquí todo el mundo hace lo otro, o aquí a ver si tengo suerte y esta jugada vale. No. Tienes que plantarte delante del tablero, delante de la situación y decir, a ver, aquí, ¿qué hago? Entonces, eso te obliga a pensar. Entonces, aprender a pensar por ti mismo, eso es algo natural, humano, filosófico, algo que, por ejemplo, en esta escuela practicamos a aprender, porque no es fácil. Aprender
aprender a pensar por uno mismo. Es muy difícil. Y eso también se ve en el Go, no solamente se ve en la vida, se ve también en el Go. Es muy difícil aprender a pensar por uno mismo. Voy ahora a explicar brevemente, porque algunos habrá pensado que el título de la charla es algo pretencioso. Un juego que puede cambiar tu vida. Y voy a explicar un poco por qué se ha puesto ese título. Bueno, primero dice que puede, no dice que va a cambiar tu vida. Es decir, que si alguien, como decía antes, estoy diciendo en todo momento, si alguien no da importancia al Go y se lo toma como un simple pasatiempo, ningún problema. Va a jugar como se juegan las cartas, al tute, al mus o a la brisca, no pasa nada. Pero si alguien pone su voluntad, profundiza, como es mi caso, por ejemplo, y pone su voluntad y quiere, entonces el Go puede y lo consigue, cambia tu vida. No de cualquier manera. Es una ludoterapia, vamos a partir de esa base. Luego digo que puede cambiar. Cuando digo cambiar, claro, puede ser algo paradójico, porque en realidad no hay nada que no cambie. Todo está cambiando constantemente, nuestra vida cambia, inclusive en contra de nuestra voluntad, la mayor parte de las veces, aunque a veces ni nos enteremos. Y cualquier cosa puede cambiar nuestra vida. No sé, un tropezón, encontrarse con alguien, yo qué sé, no va por una esquina, se pega un golpe aquí en la cabeza y de repente, yo qué sé, hay 1000 maneras de que una persona cambie el rumbo de su vida. Entonces yo lo que digo es que el Go es una forma de cambiar la vida que reúne dos características. Primero, que el cambio que va a producir en la vida va a ser un cambio real, que no va a producir cambios superficiales, vamos a decir, pues, que si antes ibas vestido con vaqueros, pues ahora vas con leotardos. No, son cambios profundos, íntimos, porque pues luego se profundiza en cuestiones, se profundiza en aspectos de la vida y de ti mismo, y uno mismo, ¿no? Se aprende a pensar, estamos diciendo. Entonces eso va a provocar cambios profundos, y esos cambios son a mejor. El título dice que puede cambiar tu vida, la mía o la de cualquiera, puede cambiar nuestra vida, porque el Go es, como digo, es algo que profundiza, que entra en lo más íntimo y cambia nuestros hábitos, puede cambiar muchos aspectos. Y este título no me lo he inventado yo, en realidad, no es una ocurrencia mía. Es que en Japón se le conoce así, el Go, un juego que puede cambiar tu vida, porque de hecho ocurre. O sea, yo puedo dar fe de ello. Si hablo de mi experiencia, tendría que decir que el Go fue como si dijéramos una primera etapa en mi vida, que duró unos años y cambió en parte mi vida, pero lo que cambió realmente mi vida fue cuando encontré la filosofía, que fue 7 años más tarde, en el año 90. Entonces ahí ya sí, cuando se une el Go y la filosofía, entonces ya la combinación es perfecta. Uno puede utilizar realmente el Go, sacarle todo el provecho, todo el jugo y bueno, entonces es extraordinario. Entonces es por lo que he dicho antes que me considero privilegiado de conocer el Go, pero no me lo quedo para mí solo, por eso estoy aquí hablando para todo el que quiera y que ha venido, para que lo conozcan también. En ese sentido, pues bueno, no quiero ser egoísta y quedarlo para mí atesorado, ¿no? Entraríamos a ver de qué manera y por qué se puede producir realmente un cambio en nuestra vida gracias al Go. En primer lugar, así de una manera sencilla, casi ya lo he dejado entrever, si a uno le apasiona, encuentra el Go y lo apasiona, el Go te fascina, te lleva a enganchar de alguna manera, entonces se puede convertir en un hobby muy fuerte en la vida de una persona, un hobby muy potente. Y ya solo por eso, como hobby, es capaz de acabar con muchos de los hábitos que teníamos hasta ese momento, hábitos de todo tipo, en general cosas que son pérdidas de tiempo, pero como no sabemos qué hacer muchas veces, bueno, no tenemos hábitos, pues esto sería algo relativamente superficial.
el cambio que puede producir el Go va más allá, no más allá. ¿De qué manera? Pues bueno, en primer lugar, lo estoy de alguna forma ya citando, porque el Go nos va a exigir, si queremos aprender y jugar bien, nos va a exigir desarrollar la inteligencia. El Go es, cada jugada que entra en el tablero es una elección que tenemos que hacer. Y toda elección supone discernir qué es mejor, qué es peor, qué está bien, qué está mal. De hecho, la misma palabra inteligencia, en su raíz etimológica, viene del latín, viene de inter-elegere. O sea, que la inteligencia es elegir entre, saber elegir. Por ejemplo, la elegancia, la palabra elegancia, indica que se ha hecho una elección. Una persona elegante es una persona que ha sabido elegir bien. Entonces va bien vestido, va bien aseado, es una persona inteligente y lo muestra con su elegancia. La inteligencia es saber elegir. Y en el Go estamos obligados a elegir con cada jugada. Toda la partida es un constante tomar decisiones. Cada jugada supone una valoración y elegir dónde ponemos la pelota. Eso, estamos obligados a desarrollar la inteligencia. Por otra parte, esa inteligencia no es una inteligencia concreta, vamos a decir, vuelvo al ajedrez, no es una inteligencia de tipo calculadora, que también vale. Si uno tiene mucha capacidad de cálculo, también vale, pero no es suficiente. En el Go es necesario también tener una visión, aprender a tener una visión de conjunto de todo el tablero, porque tenemos que tener en cuenta que cuando el tablero se llena de piedras, es una especie de caos, donde está todo revuelto, mezclado, viene uno de fuera del tablero y no entiende nada, es algo caótico. Entonces ahí el jugador tiene que aprender a ver dónde está el orden, dónde se puede poner orden en esa situación aparentemente caótica, encontrar dónde está la solución a los problemas que están planteados sobre el tablero. Entonces, ahí tienes que desarrollar esa inteligencia que yo diría es un poco, no es una inteligencia calculadora, es una inteligencia un poquito mayor. Ese plus que decía antes, con relación al ajedrez. Tienes que aprender a ver el tablero en todo su conjunto, no te puedes quedar con una visión local del tablero, es decir, no puedes hacer valoraciones localistas, parciales del tablero, eso te lleva al fracaso, porque todo está relacionado en el tablero. Entonces, la visión de conjunto es muy importante. Y también es un juego que sirve para desarrollar el sentido común, la lógica. El juego es muy lógico. Con esas reglas que os he explicado al principio, a partir de ahí, todas las dudas y las cuestiones que se plantean con relación al juego se van resolviendo lógicamente. No es que a partir de ahí haya más reglas de juego, no, son consecuencias lógicas que se van desprendiendo de esas tres reglas que os he dicho. Entonces, cuando los jugadores se ponen a jugar, sobre todo que son principiantes, y dicen, bueno, esto se puede, no se puede hacer, aquí puedo poner, aquí no puedo poner, se aplica la lógica y el sentido común y se resuelve la situación. Pero claro, eso también requiere práctica. Otro aspecto que es importante y destacable es la ayuda que supone el Go para desarrollar nuestra capacidad de concentración. La concentración que exige jugar una partida de Go es muy grande, precisamente porque, claro, hay muchos puntos en el tablero, no se te tiene que escapar ninguno, tienes que tenerlos todos presentes, a la vez en relación unos con otros, y tienes que estar muy concentrado. Es muy típico el error del principiante, que se despista, se le olvida un pequeño detalle y pierde. Entonces, cuando ya vas aprendiendo, aprendes a retener cosas, que no se te escape nada. También se desarrolla la memoria, en ese sentido, incluso la memoria fotográfica, la atención, y pequeños detalles no se te deben pasar por alto, siempre tienes que tenerlo todo presente y estar muy concentrado. Concentrarte pues, es importante, te fortalece también mentalmente, y aprender a concentrarse es fundamental, porque cualquier cosa que queramos hacer en la vida nos va a exigir concentración. Si no aprendemos a concentrarnos, no vamos a poder hacer nada medianamente bien. El aprender a concentrarse es fundamental.
Y luego eso lo he comprendido más tarde, porque en esta escuela también tenemos cursos de psicología, donde ya de una forma más precisa y con más conocimiento, ya pues practicamos ejercicios de concentración y todo lo demás. Y esa concentración tenemos que tener en cuenta que se da sobre el tablero y las piedras. El tablero y las piedras, de alguna forma, y esto tampoco lo digo yo, tampoco me lo invento, de alguna forma vienen a ser una especie de mandala. ¿Sabéis lo que es un mandala? Son figuras geométricas propias del budismo, también del hinduismo, donde hay cuadrados, círculos, triángulos, etcétera, formas geométricas que ayudan a la concentración, ayudan pues, a la meditación, incluso a otras cuestiones. Entonces, son ejercicios que hacían los monjes tibetanos, por ejemplo, mandalas. Entonces, de alguna manera, y son elementos simbólicos también. El tablero es una especie de mandala, donde tenemos figuras geométricas y símbolos. Es todo simbólico, no es cualquier cosa lo que tenemos delante. Y eso también en Oriente lo saben, por eso cuidan mucho de cómo hacen los tableros. No los hacen con cualquier madera y las piedras no las hacen con cualquier cosa. Seleccionan muy bien los materiales y hay todo un ritual en ese sentido. Bueno, el tablero es 19 por 19, en total son 361 intersecciones, que ya justamente nos está dando el número de grados de la circunferencia de la rueda más el centro. Los 360 puntos vienen a ser también el número de días del antiguo calendario chino. Y tenemos un cuadrado que es el borde del tablero. El cuadrado simboliza lo material, viene a ser, está en relación con las 4 direcciones del espacio, con los 4 elementos, tierra, agua, aire y fuego. Y no solamente tenemos ese cuadrado, sino que hay cuadraditos, combinaciones de cuadraditos, nos dan un total de 2109 cuadrados que estamos viendo mientras jugamos, con todo lo que ello implica. No solamente hay cuadrados, estamos viendo intersecciones, que son cruces. Es decir, tenemos el simbolismo de la cruz. La cruz, el símbolo de la cristiandad por excelencia, pero no exclusivo, lo tienen todas la mayor parte de las culturas tienen la cruz. Hay muchas clases de cruces, fijas, de dos astas, el movimiento, etc. Pero la cruz tiene un simbolismo muy amplio. Básicamente sería la línea vertical que representa lo espiritual que asciende, y la línea horizontal simbolizaría el plano de la materia, que está a ras de tierra. Y la intersección, el centro de la cruz, podría simbolizar la conciencia. Por eso se pone el Cristo justo en el centro de la cruz. Pero puede haber muchas interpretaciones. Un símbolo siempre es inagotable en sus interpretaciones. Luego tenemos el color, blanco y negro. Eso también es simbólico. El blanco y el negro lo podemos poner en relación con el famoso símbolo que lo he marcado en el libro, porque sabía que iba a citar. En la página 65 del libro lo tenéis, el símbolo del Tao. Se le llama Tai Chi, Tai Si, de varias maneras. Entonces ahí tenéis el blanco y el negro, que simbolizan el yin y el yang, que son las dos fuerzas cósmicas que están, la dualidad cósmica, que están, vamos a decir, complementándose. Se podría decir en oposición, pero no es un enfrentamiento abierto, porque como veis, el negro entra en el blanco entra en el negro, dentro del blanco hay un punto negro, dentro de lo negro hay un punto blanco, y eso indica que esas dos fuerzas están interpenetrándose de alguna manera. Y eso también lo vemos en el tablero, como las dos fuerzas en ese caos del que hablábamos, pues también están en esa especie de interpenetración. Bueno, y sobre esto se podría seguir hablando mucho, la relación del cuadrado con el círculo. Los alquimistas hablaban de la cuadratura del círculo, etcétera, etcétera. No voy a seguir porque no me da tiempo a acabar con todo lo que quiero decir. Del aspecto psicológico, ¿de qué manera nos puede servir el Go para cambiar nuestra vida? Solamente un apunte, se podrían hacer más. Y en esto también puedo hablar por experiencia, porque después de 25 años hay experiencias, ¿no?, que poder contar.
una forma de aprender a vencer el miedo. El Go nos pone en situaciones difíciles. Es un juego, y uno se divierte jugando, pero en alguna medida, cuando los jugadores están poniendo sus piedras, en alguna medida hay una identificación con esas piedras, porque esas piedras responden a la idea del que la ha puesto. El que pone la piedra la pone por algo, y ahí, en cierto modo, él hace una apuesta estratégica. Entonces, cuando uno está presionado en una partida que el adversario le aprieta, ahí está sufriendo de alguna manera, se llega a sentir miedo a veces. Bueno, sobre esto yo sé gente, por ejemplo, sé de gente que ha dejado el Go porque no soportaba la tensión que a veces existe en una partida. Y aquí es paradójico, porque el Go puede servir para relajarte, puede servir también para estresarte, depende de cómo te lo tomes. La paradoja está presente en todo momento. Porque el Go también es un juego que puede parecer fácil, pero es difícil también para ver, ¿no? Entonces, cuando llegan esas situaciones difíciles, críticas, el miedo se puede apoderar de uno. Y si ahí no aprendes a mantener la calma, la serenidad, entonces la experiencia te dice que empeora la situación. Entonces el Go de alguna manera te exige, te obliga a aprender a jugar sin miedo. Aunque pierdas, vas a darte cuenta que el haber jugado sin miedo te ha permitido jugar mejor, te ha permitido ver un poquito más, con más claridad la situación y poder dar más de ti, poder hacerlo mejor. Y que el miedo, lo ideal era pues dominarlo. El Go te enseña, te permite aprender a enfrentar una situación difícil, pero con tranquilidad. Entonces, sabiendo, claro, eso hay que tenerlo presente, ¿no? en la tensión, dentro de la tensión de una partida, eso hay que tenerlo presente y decir, bueno, si pierdo, no pasa nada, solo es un juego, no pasa nada, pero estoy aprendiendo a ser valiente, estoy aprendiendo a ver cómo me comporto atreviéndome, venciendo un poquito esos miedos que en principio me aparecen, ¿no? Esto es muy importante, porque el aspecto psicológico, porque, y eso también se dice del Go, el Go es una herramienta muy buena para aprender a conocerse en uno mismo, a conocer sus cualidades y sus defectos. Podríamos decir ahora, como dice la psicología moderna, nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Es decir, aquellos aspectos en los cuales somos buenos, todo el mundo tiene sus cosas buenas, y aquellos aspectos en los cuales no somos tan buenos, sino que son errores, cosas donde fallamos. Entonces, nos permite conocernos a nosotros mismos y nos permite conocer también al adversario. El Go es una forma muy buena de conocer a las personas y de entablar la amistad, incluso. Por eso el proverbio chino que dice, usa el Weishi para hacer amigos. Porque esa relación que se establece en la partida, sobre todo si está ese ánimo de cooperación que decía antes, que no se busca humillar al adversario, porque entre otras cosas, cuando uno aprende a jugar bien algo, se da cuenta que no es eficaz intentar barrer al otro, porque el Go te demuestra que se pierden más partidas así, no es eficaz. Es mejor llevar ese equilibrio, ¿no? Esa relación de cooperación, donde los dos adversarios en realidad están intentando hacerlo lo mejor posible y al final sale una buena partida, y da lo mismo quien gane. Si la partida se ha jugado con ese espíritu, no se sufre tanto, como decía antes. Bueno, y esta comunicación entre los dos adversarios es una comunicación muy especial, sutil, por lo cual al Go se le conoce en Japón con un nombre que es Sudan. La palabra Sudan significa lenguaje con las manos, el lenguaje que utilizan los sordomudos, pero cuando se refiere al Go se refiere a lenguaje sin palabras, lenguaje o hablar sin hablar, que es el lenguaje que están utilizando los dos jugadores con las piedras. No hace falta que hablen. Cuando uno pone una piedra ya sabe, si el otro ya sabe si está atacando, si está defendiendo, si está protegiendo, si está esperando, si está probando.
¿qué está haciendo? Se ve. Y si no lo ve, pues va a tratar de averiguar por la cuenta que le tiene. Si no ves las intenciones del adversario, entonces o eres muy tonto o es que no te enteras tú. Una de dos. O eres muy tonto y estás jugando mal, o es que no te enteras. Siempre hay que intentar averiguar qué está pasando sobre el tablero. Y en eso encontramos también un descubrimiento sorprendente con relación al Go, que es que el Go y la vida se parecen. Esto que acabo de decir, lo mismo que en el tablero, tienes que saber qué está pasando en la vida, uno también tiene que saber qué está pasando a su alrededor, consigo mismo, en el mundo. Hay que enterarse, en definitiva. Estos paralelismos entre el Go y la vida tampoco son invención mía. Había un japonés, que no me acuerdo de quién era, que decía que el Go, la vida, mejor dicho, decía, la vida es como una partida de Go, pero 1000 veces más complicada. Decía 1000 veces por decir alguna cifra. Podría haber dicho 50.000 o 1.000.000 de veces. Pero denota eso, el paralelismo que hay. ¿De qué manera se puede establecer ese paralelismo? Pues primero la paradoja que decía antes. De la misma forma que el Go nos puede parecer fácil y difícil, la vida también puede parecernos en un momento muy complicada y otras veces nos puede parecer algo muy sencillo, muy fácil, muy sencillo. Y con el Go también descubrimos que no es que haya contradicción, las paradojas no son contradicciones, son el resultado de la dualidad, de esa dualidad yin y yang de que hablábamos. Se aprende que esa aparente facilidad o dificultad no es ni lo uno ni lo otro. En la medida que uno va aprendiendo, se encuentra la armonía, se encuentra la mejor manera de comportarse en la vida o de poner las piedras sobre el tablero. Por ejemplo, un jugador experto de Go, un maestro de Go, tiene la curiosa habilidad de encontrar las jugadas más sencillas sobre el tablero, esas que uno las ve y dice, claro, evidente, era evidente, pero de tan sencillas que eran, no las veíamos los aficionados, los que estamos aprendiendo, no las veíamos. En cambio nosotros, que estamos aprendiendo todavía, ¿qué ocurre? Pues que nos tiramos pensando mucho tiempo y al final hacemos la jugada más complicada, más difícil, porque nos falta la maestría, esa maestría de saber encontrar lo sencillo. Esa es la paradoja. Luego, el aprendiz también tiene mucha preocupación de comer piedras, a ver si puede comer alguna piedra al adversario, por aquí, por allá. En cambio, el maestro ya no se preocupa de comer piedras. Lo que se preocupa es de ver en qué momento puede sacrificar alguna piedra. Es paradójico. El maestro paralelismo muy claro del Go y la vida. Según cómo entendamos el juego, así jugamos. Según cómo entendamos la vida, así vivimos. Por ejemplo, las mismas fases de la partida de Go se pueden comparar con las etapas de la vida. El comienzo de partida se llama Fuseki. Esto sería un Fuseki. Cuando la partida está empezando, el tablero todavía está medio vacío, casi vacío, lo que sería la apertura en ajedrez. Eso lo podríamos poner en relación con la infancia o la adolescencia, en la vida. A medida que van entrando las piedras, el tablero se va llenando, pues ahí ya vienen los enfrentamientos, la lucha. Eso sería el chuba, eso lo podríamos comparar con la madurez de una persona, que tiene que luchar por su destino, luchar por encontrar un medio de sobrevivir, por encontrar el sentido a lo que hace, por realizarse como ser humano, tiene que superar muchas dificultades. Sería la lucha, vamos a decir, equivalente al medio juego. Y luego, la fase final de partida, el Yose, que es ya cuando de alguna forma se recuentan todos los territorios que se han conquistado, es como recoger frutos. Pues eso sería un poco como la vejez en la vida de una persona. Según lo que ha vivido, pues así recoge. Sí. Pero quizás lo más importante, es todo, estoy resaltando cosas, es que gracias al Go, en realidad, también tenemos la ocasión a nuestro alcance de comprender en cierta medida las leyes de la vida y de la naturaleza, porque se plasman en alguna medida sobre el tablero.
Como ejemplo, para entender esto, la relación del Go, por ejemplo, con la ecología, ese tema que hoy día está tan de moda, el medio ambiente, proteger el medio ambiente, la lucha contra la contaminación, etc. Se ve en el tablero cómo todo está relacionado. De alguna manera, el tablero es como una especie de ecosistema, donde no hay nada que merezca ser despreciado, por pequeño que sea. Incluso las piedras muertas, que a veces se quedan piedras muertas sobre el tablero, tienen su importancia, de la misma forma que en la naturaleza, donde todo se aprovecha, no hay ningún ser vivo o muerto que no cumpla una función. Cuando se ve una vaca, pues ahí están los buitres o los depredadores correspondientes, o si no los gusanos o quien sea, todo se recicla. La idea de reciclaje está presente en todo momento sobre el tablero. Siempre se trata de, armonizando la situación, tratar de reciclar, aprovechar, utilizar al máximo todos los recursos con los que cuentas, y de una manera eficaz, ¿no? Después también, como hemos dicho al principio, es un juego donde no interviene el azar. Eso lo podemos poner en relación claramente con lo que se conoce en la antigua India como la ley del karma. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todo lo que sucede porque ha habido unas causas previas que han motivado que eso suceda. La ley del karma o ley de causa y efecto, podríamos llamar. De alguna manera, si lo aplicamos, si lo tratamos de ver reflejado en una partida de Go, quiere decir que todo lo que sucede sobre el tablero es nuestra responsabilidad. Si hemos jugado una partida y hemos perdido, no podemos decir nunca es que he tenido mala suerte, he perdido porque no sé, no he tenido suerte. Eso es una manera de hablar, en un momento dado se puede entender, pero no existe esa posibilidad. Uno pierde porque ha jugado peor y porque ha hecho errores, y a los errores, si el adversario estaba a la altura, se los ha mostrado y no le ha perdonado. El aspecto de vida y muerte en el tablero de Go se da de una forma más natural. De la misma forma que en la naturaleza hay vida y hay muerte, cuando llega el momento, de una forma natural, después de un proceso, eso se ve igual en el tablero de Go. Pero hay un aspecto importante, y es que en el tablero de Go encontramos lo que se llama un grupo vivo. El grupo vivo pone de manifiesto la idea de inmortalidad. Un grupo vivo, para los que ya saben jugar, que tiene dos ojos, es un grupo que ya es indestructible. Eso es una fortaleza inexpugnable sobre el tablero. Es decir, ese grupo está vivo y no puede ser muerto, no puede ser matado. Pone en relación directa con la idea de inmortalidad. Por eso, en la antigua China, este juego era tan estimado por los taoístas. Y por eso hay leyendas que hablan de los inmortales jugando al Go en las montañas. Son leyendas muy bellas y ponen de manifiesto esta idea. Es decir, que tenemos la idea de vida y muerte y tenemos la idea de inmortalidad. Y luego, dentro de la idea de inmortalidad o grupo vivo, también hay otro matiz. Y esto se lo tengo que agradecer el haberlo visto a los argentinos. Los argentinos son pioneros en muchas cosas, y no es casualidad tampoco que esta asociación naciera en Argentina hace ya más de 50 años. Han puesto de manifiesto otro matiz, y es que dentro del grupo vivo se puede hablar de un grupo vivo activo que está vivo y está trabajando, está activo, y se puede dar un grupo vivo pasivo que se ha quedado cerrado en una esquina del tablero y está vivo pero ya no trabaja, está encerrado. Son matices curiosos. Daría más de sí esta reflexión, pero no me da tiempo. Y bueno, y ya para terminar quiero hablar de la relación del Go con la filosofía, que es realmente lo más importante. Lo dejo para el final. Esto sí que realmente son cosas que son evidentes, pero que uno repara en ellas y es eso que decía antes, lo fácil, lo evidente a veces es lo que más cuesta de ver, ¿no? ¿Qué coincidencia? Resulta que el Go es el juego más antiguo que existe, según está emitido generalmente, mínimo de 4.000 años de antigüedad. En mi opinión son más. Es algo que viene desde la más remota antigüedad, y la filosofía es lo mismo.
La filosofía no es la filosofía entendida de la manera clásica, como decía al principio, no es un conjunto de ocurrencias de autores prestigiosos, ni es lo que dijo fulanito ni lo que dijo menganito. La filosofía, entendida de la manera clásica, es el conocimiento que viene desde el fondo de los tiempos, es atemporal. El conocimiento, el verdadero conocimiento, es de todos y viene desde el fondo de los tiempos, igual que no. Estamos hablando de algo clásico, algo que no está sujeto a modas, que no está sujeto a opiniones y que tiene ese sabor de lo añejo, de lo antiguo, de lo que uno sabe que permanece, que dura y que es fijo, algo en lo que no se puede agarrar. Primera coincidencia. Segunda coincidencia. En ambos casos, tanto en el Go como en la filosofía, el que se acerca a ellos tiene que acercarse con un sentido de búsqueda y con un ánimo de querer aprender. Si no, pues es un simple pasatiempo, una simple curiosidad intelectual y no va más allá. Hay que poner en juego esa voluntad de querer aprender. Pero esa necesidad de aprender, esa voluntad de querer aprender no es solamente algo teórico. Para aprender realmente, tanto en el Go como en la filosofía, es necesario practicar, pasar a la acción. Porque uno puede, por ejemplo, leer 40 libros de Go, puede leer, no sé, toda la biblioteca de la Nihon Kin sobre Go en Japón, y puede asistir a muchos cursillos y a muchas charlas y tal, pero hasta que no se ponga delante de un tablero de Go a jugar con alguien y empieza a poner las piedras, no va a saber lo que es el Go, no va a saber realmente, y no va a desarrollar ninguna maestría. Pues la filosofía es igual. Uno se puede leer la enciclopedia Espasa, se puede leer todas las obras de Platón, todas las obras de Blavatsky, toda la biblioteca de esoterismo del Corte Inglés, o lo que quiera. Si no se pone en acción, en realidad no aprende nada. Solamente está llenando su memoria, su cabeza de datos, de información, que inclusive hasta le pueden hacer daño, le pueden hacer una indigestión cerebral, vamos a decir, porque asimilar toda esa información es un trabajo, ese trabajo sí que cansa a la mente, ¿no? Es agotador leer cosas y luego no ponerlas en práctica. Eso realmente es una tarea muy dura, pero hay gente que lo hace. Me parece que hay casos por ahí, ¿no? Cuando yo digo que es necesario ponerlo en acción, lo que uno aprende, me estoy refiriendo a lo que hacían, por ejemplo, en muchos seres humanos, miles de seres humanos en la antigüedad, en las escuelas de conocimiento o en las escuelas de filosofía, como esta, por ejemplo, donde aquí estudiamos la filosofía de una manera teórica y práctica. ¿El cómo? Bueno, pues eso es como si eso lo tiene que descubrir uno mismo. Y en eso también hay una relación directa entre el Go y la filosofía. Por mucho que te lo expliquen, por mucho que yo explique ahora cómo se juega el Go, lo tiene que descubrir uno mismo. Y la filosofía es igual, lo tiene que descubrir uno mismo. ¿Cómo se descubre? Pues mirando. Primero uno se acerca quizás por curiosidad, por ver lo que es, porque hay algo que, no sé, que le atrae y que dice, a ver qué hay aquí, a ver qué hay. Uno se va acercando y lo va descubriendo. Quizás es un proceso relativamente lento hasta que llega un momento, y en eso también hay un paralelismo con el Go, en el cual es como que se enciende una bombillita o una chispita por ahí y dice, ahora lo veo. Eso será en el Go también. Yo no sé si alguno de los presentes lo ha visto. Yo lo he visto en mí mismo y lo he visto en mucha gente. Cuando alguien ve esa chispita, se le nota. Entonces esa persona ha descubierto un juego maravilloso, lo deja ver en su cara, en su forma de hablar, intenta enseñárselo a todos sus amigos, lo quiere dar a conocer por ahí porque está fascinado. Entonces esa especie de lucecita, de chispita que se da cuando se descubre el Go es parecido también a cuando se descubre la filosofía, entendida de la manera clásica. Entonces también viene ese entusiasmo, esas ganas de darlo a conocer, ese querer de practicarlo. Entonces ahí, ¿qué se comprueba? Pues que no puedes aprender solo. Se necesita alguien que te enseñe, un maestro,
y generalmente se aprende en escuelas, es lo que decía antes, se aprende en escuelas de filosofía, donde esos conocimientos que se van aprendiendo se ponen en práctica en convivencia con otros que están en tu misma situación, porque en ese sentido no somos cada uno de un planeta distinto, somos todos de aquí, del mismo planeta Tierra, tenemos problemas parecidos, necesidades parecidas, inquietudes parecidas, más o menos acentuadas. Entonces, con el Go pasa igual, también, si no encuentras un maestro, pues es mi caso. Yo tenía a mi maestro, me peleé con el coreano muchos años, pero yo he llegado a un punto que me he estancado. Me he quedado en 3 dan, la Asociación Española de Go me dice que soy 3 dan, y vale, como no tengo aquí a Mikami vive en Madrid, viajo muy poco últimamente, pues estoy más o menos estancado, porque no tengo un maestro que me enseñe. Si tuviera un maestro, pues yo seguiría, tampoco compito demasiado, estaba en las Olimpiadas, pero bueno, habría que continuar. Luego ha habido más torneos, no he ido. Pero si uno se mantiene activo, practica, tiene alguien que le enseñe, progresa y aprende y se desarrolla y crece, ¿no? Con la filosofía es igual. Es un aprendizaje donde se va poniendo en práctica, se va afianzando un paso, después otro, y uno va creciendo, va desarrollando, va viendo esa visión mental de la que hablaba, va conociéndose más a sí mismo, va entendiendo mejor el mundo, las leyes de la vida, de la naturaleza, en realidad va disfrutando más de la vida y en definitiva va cambiando su vida, va mejorando su vida, pues todo ello gracias a algo. Y no quiero abundar más porque creo que me he pasado de manera. Muchas gracias. Ahora sí queréis vosotros. Estoy hablando, si no tienes un conocimiento técnico, pues te lo crees o no te lo crees, pero no lo puedes ver. Entonces lo ideal es que tú lo descubras, que tú lo veas. Entonces hay un periodo de aprendizaje inevitable. Entonces eso, para el que le gustan los juegos, le tienen que gustar los juegos, no le tiene por qué gustar a todo el mundo. Igual. Si te gustan los juegos, pues entonces sí, se aprende, practicamos y luego todos estos aspectos filosóficos ya se irán viendo, y se persevera, se sigue. La filosofía que recoges es esencialmente taoísta o también confuciana. No, es filosofía clásica, vamos a decir, porque luego esa filosofía, el conocimiento es universal. No es ni de Confucio, ni de Lao Tse, ni de Buda, ni de Platón, ni de nadie. El conocimiento es universal, solo que luego, a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, y en diferentes lugares, se va mostrando, va apareciendo de distintas maneras. No hay contradicción entre lo que explica Lao Tse, por ejemplo, y Confucio, o entre lo que enseña Buda o lo que enseña Pitágoras. No hay contradicción. El conocimiento es, en ese sentido, es único. Como decía el lema de las Olimpiadas, las civilizaciones son diferentes, pero la sabiduría no tiene fronteras, es única. Entonces, yo me estoy refiriendo a esa sabiduría, a esa que no tiene fronteras, que no es propiedad de nadie. Eso de la propiedad intelectual también es un convencionalismo de los tiempos que vivimos. El conocimiento no es de nadie, es de todos, viene desde el fondo de los tiempos, y con ese conocimiento es con el que yo estoy relacionando